Quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Y por eso en Relatos del Lado Oscuro nos gusta mirar hacia atrás, recuperar lo que hemos encontrado en el camino, lo que hemos podido compartir con usted a lo largo de un año completo, el primer año completo que estamos en YouTube, el primer año completo en el que podemos compartir 3 programas a la semana con un servidor y un programa literario, lo cual, al sumar números, son un montón de temas, un montón de episodios, de situaciones que de alguna forma nos han permitido echar un vistazo más allá de lo evidente. ¿Por qué no se queda conmigo y me acompaña un momento? Vamos a echar un ojo, a ver qué fue lo que encontramos. Relatos del Lado Oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Si tenemos en cuenta que son 52 semanas en un año, eso equivale a 156 programas en un año, más un programa semanal de relatos literarios adaptados y dramatizados significaría que tendríamos 52 programas más, lo cual nos da una cifra bastante razonable de programas, a lo largo de los cuales hemos hablado de temas muy variados, muy variados. Hemos encontrado, por ejemplo, los casos de posesión demoníaca. Son escalofriantes, nos quitan el sueño a más de uno. Hablar de esos temas deja un ambiente cargado, deja una sensación de indefensión y de riesgo. Por eso hemos sido cuidadosos. Hay 2 o 3 reglas muy importantes cuando se hace esto. La primera, no repitas los nombres. Así de simple. No lo hagas. Aun cuando en el libro que estés leyendo, aun cuando en el texto que encontraste, aun cuando en donde sea que lo hayas encontrado. Si viene un nombre, no lo repitas. De preferencia déjalo, no lo digas. También hay otras cosas, como por ejemplo, revisa tus tiempos. No solamente es por una cuestión de sugestión, pero hablar de demonios a mitad de la madrugada no es muy buena idea. Alguna vez platicaremos acerca de los horarios y del por qué, además de ser una especie de leyenda urbana aquello de las 3, porque tiene una razón de ser. No lo hagas, no hables de esto a esas horas. Y así es como hemos ido encontrando casos en los cuales la explicación siempre es la misma. La persona tiene una esquizofrenia paranoide. Es esquizofrénico o padece epilepsia del lóbulo temporal, por eso tiene alucinaciones. Tiene un desorden de personalidades múltiples. Conforme ha pasado el tiempo, las explicaciones científicas son mucho más abundantes. Y sí, efectivamente, en muchísimos de los casos en los que se ha creído encontrar una posesión demoníaca, no hay tal. Se trata de algún desorden, de alguna situación de carácter neurológico o mental, que lleva a la persona a vivir episodios terribles, que nos darían la impresión hasta cierto punto de que había algo oscuro detrás. Sin embargo, cuando se analiza, por ejemplo, un electroencefalograma, se observan ciertos picos, ciertas interferencias entre ondas cerebrales que denotan una anomalía. Si durante una sesión la persona denota ciertos signos de algún problema, obviamente va por ahí. Pero al final del día, no encontramos explicación para muchos de los fenómenos. Cuando hablamos, por ejemplo, del caso de Robbie, el caso que dio origen a la historia del Exorcista, la famosa película de los años 70, ¿la recuerda? En nuestro canal tenemos un video que se llama Exorcismo en San Luis, la verdadera historia del exorcista. Cuando leemos el texto original, no solamente el de William Peter Blatty, sino también los documentos anteriores y los que fueron encontrándose a lo largo de los años, los testimonios, las investigaciones, nos encontramos con un fenómeno muy distinto.
a lo que se podría creer que eran simplemente trastornos de personalidades múltiples, y comenzamos a ver estas extrañas apariciones en la piel, estas cosas tan raras, las famosas inscripciones que surgen de la piel. Y vemos los fenómenos de levitación, los fenómenos cinéticos impresionantes en donde objetos pesadísimos salían volando por todos lados, en donde los sacerdotes experimentaban cambios de temperatura súbitos, que no parecen tener explicación. Claro, las señales de una posesión demoníaca son muy variadas. Se considera desde la xenoglosia el conocimiento de lenguajes que física y materialmente, o por lo menos intelectualmente, no tendrían forma de saber las personas afectadas. Pero esta xenoglosia, al final del día, podría explicarse. El sansonismo, la fuerza descomunal que exhiben algunos posesos, podría explicarse como una derrama extra de adrenalina, como los casos de fuerza sobrehumana espontánea. Sin embargo, a veces va más allá el conocimiento de cosas ocultas. Revelar secretos de las personas que están ahí. Hablar con una voz que corresponde a la voz de un ser querido de esa persona que le está dando un mensaje y que parece tener sentido. El conocimiento de cosas ocultas es muy impresionante, pero también, hasta ciertos momentos, los fenómenos cinéticos llegan a ser inexplicables. La levitación simplemente no tiene explicación. Y no se trata de levantarse un poquito con los codos y los pies, sino subir del suelo 3 pies, 90 centímetros, y quedarse suspendido en el aire sin que haya nada que lo sostenga. En el caso particular del relato conocido como ¿Qué le ocurre a Julia?, el fenómeno iba más allá, porque quien lo narra es un psiquiatra, un doctor, quien nos ha presentado evidencia de que esta mujer no solamente presentaba algunos síntomas o algunas características propias de la posesión, sino algo peor todavía: la integración. Lo que este hombre enfrentó, junto con los sacerdotes, no solamente era una persona posesa, sino una persona convertida en una especie de trampa. Un caso aterrador. Si lo tiene a bien, le invito a que lo vea de día. Después, por supuesto, está, por ejemplo, el exorcismo en Granada, cuando el diablo mata. Ese caso en particular resulta enigmático por muchas cosas, pero al final del día la muerte de esta mujer en condiciones atroces por sus propias indicaciones nos lleva a un escenario diferente de la posesión, en donde el grupo completo queda sumido en esta especie de psicosis que puede ser explicada en términos de exorcismo como una influencia que afectó a todos los que estaban allí y acabó con la vida de esa mujer. Alguna vez véalo, Exorcismo en Granada. Y claro, al hablar de demonios y cosas terribles, no podemos dejar de pensar en Anneliese Michel. Uno de los casos que habíamos guardado más, de los que menos habíamos querido hablar, porque el caso en sí mismo, cada vez que lo hemos tratado, ha provocado cosas extrañas. Algunos años atrás lo presentamos una ponencia ante un auditorio lleno. De pronto, al transmitir las grabaciones de aquella trágica liberación de aquel exorcismo, las cosas comenzaron a ponerse extrañas. La gente que estaba atrás de bambalinas comenzó a experimentar una serie de situaciones que les provocaron mucho miedo y terminaron saliendo. Aun cuando cruzaban, salían. Atrás comenzaron a ver sombras, comenzaron a oír ruidos, comenzaron a sentir que algo más estaba. En la cabina de audio también comenzaron a sentir este escalofrío raro y comenzaron a oír grabaciones que no estaban en la cinta. A partir de ahí hemos sido muy cuidadosos siempre. Nunca dejamos que corra la grabación completa. Nunca presentamos más allá de unos mínimos fragmentos para que aquello no se vuelva peligrosamente cercano. Así que, no, a lo largo de este año, lo que hemos encontrado no solamente fueron personas con algún padecimiento, sino encontramos personas que vivieron situaciones inexplicables en las que había fenómenos cinéticos, fenómenos de conocimiento de cosas ocultas, sansonismo, voces, conocimiento de lenguajes que no estaban a su alcance, manejo de situaciones del tiempo, de los momentos del clima, del cambio, aterradores, sencillamente aterradores, y que no podemos dejar de invitarle a que si escoge estos videos que le hemos mencionado, lo haga siempre durante el día.
Es uno de los temas que siempre nos ha tenido con esta sensación rara. Hemos aprendido a hablar de ellos con la distancia y el respeto que se necesitan. Pero hoy queremos recordar que más allá de lo que se crea, hay casos que no pueden ser explicados. Y por supuesto, cuando hablamos de fenómenos paranormales y hablamos de fantasmas, es otra dinámica muy similar. Hemos encontrado muchísimas cosas. Encontramos, por ejemplo, que en los lugares en los que abunda la muerte, también abundan presencias, pero no me refiero a los cementerios, en donde eventualmente llega a haber una manifestación, sino, por ejemplo, en las morgues, en donde los cuerpos de las personas recientemente muertas son llevados. Pero también son llevados cuerpos de personas cuya identidad no se conoce, cuyo destino final tampoco queda claro, hasta que son sometidos a una revisión forense. Cuerpos que quizá tenían 1 año, 2, 3 de estar abandonados en algún paraje, y al llegar a la morgue generan trastornos climáticos, sonidos, golpes. Tenemos por ahí el video de Fantasmas de la Morgue, en donde hemos platicado algunos de estos relatos aterradores que han vivido personas que trabajan ahí. No todos, por supuesto. Hemos oído de personas que a lo largo de su vida jamás han visto nada o no lo quieren reconocer. Pero el hecho es que el fenómeno paranormal, contrario a lo que se piensa, no va allá al camposanto en donde ya se rindieron todos los rituales funerarios, en donde las personas ya no tendrían por qué estar. Sin embargo, en una morgue, ahí donde está el cuerpo, ahí donde todavía va detrás de ese cuerpo buscando su forma física, ahí va esa entidad espiritual y se manifiesta y quiere hacer llamar la atención y quiere hacerse notar, y hay ruidos y hay sonidos extraños y hay llantos. Fue una experiencia leer todo aquello, pero nos damos cuenta, cada vez que hablamos de estos temas, más y más, que hay una cierta barrera. Aquí termina la vida. Después viene este periodo de tiempo intermedio en el que no queda claro cómo funciona, por qué están allí, por qué pueden no irse. Pero lo que es un hecho es que este no es el lugar donde deben de estar. Quienes están en este periodo intermedio, en este espacio, llamémosle limbo, por no llamarle purgatorio, como la Iglesia Católica le llama, simplemente este limbo, este espacio en el que ya no son seres vivos, pero todavía no migran hacia la siguiente etapa, sea cual sea esta. Allí, estos seres que han desencarnado están perdidos. Se sabe que están desorientados. Por lo menos a partir de los testimonios que se reciben, se ve que están desorientados. Algunos de ellos virtualmente no saben ya gran cosa de lo que fueron. Se fijan a una idea, se quedan plasmados a una idea y buscan esto. Otros, sin embargo, pueden permanecer ahí un tiempo breve. De acuerdo con Camille Flammarion, no más de 1 año, durante el cual incluso pueden llegar a interactuar brevemente, de forma muy espontánea y mínima, con alguna persona que puede percibirles para dar un mensaje, el fantasma del adiós. Interesante ese tema. También, por supuesto, nos encontramos con otros fenómenos paranormales cuya explicación va más allá, porque, por ejemplo, el caso del duende de la hornilla, que lo tenemos por ahí en el canal, resulta enigmático por todos lados. El primer caso en donde la policía interviene, jueces, médicos, forenses, albañiles, plomeros para investigar una misteriosa voz que surge de una cocina en un departamento en España. Toda esta gente termina enfrentándose a una voz que les hace chascarrillos, que se burla de ellos, que les ofende, que los sorprende, que los espanta, pero cuyo origen nunca se encontró. El edificio duende está en el lugar donde en alguna época estuvo el otro edificio, el edificio embrujado. Sigue siendo un enigma. A partir de lo que se vivió en ese momento, aquella parecía ser una presencia inteligente, pero al mismo tiempo no correspondía con una presencia fantasmal, y cuando le preguntaron, ¿qué quieres, hombre?, él respondió, no soy hombre, dejando muy en claro que no era un ser humano desencarnado, sino algo más, lo que nos lleva a pensar que existen también estas manifestaciones que no son presencias que alguna vez hayan ocupado un cuerpo, no son seres que estuvieron vivos, son otra cosa. Así que en esta especie de limbo que le he descrito, que está entre dos barreras, no solamente hay aquellos que han dejado de vivir,
dentro de un cuerpo físico, sino que hay otras entidades, llamémosle presencias, seres, como quiera usted denominarle, que están ahí y que de alguna manera llegan a interactuar con el reino de los vivos. Y claro, también están aquellos otros que se pueden considerar como los seres de oscuridad. En medio de este camino, también hemos encontrado estas presencias de carretera, los fantasmas de la carretera, aquellos que parecen vagar siempre en el mismo paraje, queriendo llegar a un lugar, pero muy probablemente han olvidado a dónde van, y una y otra vez vuelven a intentar llegar y vuelven a quererse subir a un vehículo, a un camión, a un transporte para llegar a ese sitio. Fantasmas de la Rumorosa. Un lugar con una cantidad de historias de muerte, accidentes, desolación, pero también de apariciones paranormales. Cuando investigábamos ese caso y oíamos las leyendas, los relatos, encontramos los temas que había alrededor de los yacimientos arqueológicos, nos dábamos cuenta que era un lugar en donde desde siempre había fenómenos raros, relacionados con personas ya muertas. Vale la pena echarle un ojo. Es interesante y, por supuesto, ¿cómo dejar atrás los relatos del Día de Muertos de México? En México, el hecho de que se tenga esta celebración alegre, ruidosa, colorida, alrededor de algo tan siniestro como la muerte, hace que se tenga una visión distinta de la vida. Pero no solamente eso, sino también que haya un acercamiento. Y en el terreno de lo paranormal, este acercamiento tiene que ser cuidadoso. Si usted está llamando a alguien, y ese alguien no ha salido de este limbo que le he descrito, es muy probable que lo oiga y venga. Si usted insiste en llamarle, no solamente no lo deja seguir su camino y llegar al más allá, sino que lo está atrayendo. Hemos encontrado estos relatos a lo largo de la búsqueda de testimonios sobre el Día de Muertos que nos han sorprendido enormemente. Las personas lo celebran con alegría, ponen ofrendas, ponen regalos, como si la persona fuera a venir. Y quizá, oyendo estos relatos, y solo quizá, nos quede claro que sí vienen. Le invitamos a que le eche un ojo. Y siguiendo con el recorrido, a lo largo del año también hemos hablado de lugares marcados. Lugares marcados que por alguna razón, desde muy temprano en su historia, eran escenarios de muerte. El caso del edificio Joelma. Tenemos por ahí un relato al respecto. Un gran edificio que ardió terriblemente en Brasil, causando la muerte de un montón de personas, pero que cuando revisamos hacia atrás en el tiempo, la historia del paraje donde fue construido, nos damos cuenta que desde épocas anteriores a la llegada de los españoles a América, ese lugar era un lugar de muerte. Y que además comparte características con otros sitios en diferentes regiones. ¿No me cree? La Cascada de la Muerte, otro video que tenemos en el canal y que tiene que ver con el Salto del Tequendama, Colombia. Un sitio conocido por los suicidas, pero que desde épocas anteriores a la llegada de los españoles ya tenía una fama de ser lugar de muerte, un lugar en donde las personas no se acercaban por el miedo de lo que ahí ocurría. Quizá otro de los casos que usted consideraría como de otro tipo, como una catástrofe más, sería el incidente de Tenerife, de 1977, el famoso choque de Jumbo Jet. Dos gigantescos aviones Jumbo chocan en el aeropuerto Los Rodeos de Tenerife. Y al analizar la historia, no solamente el incidente en sí mismo, sino la historia anterior, nos damos cuenta que desde la propia fundación de aquel lugar como aeropuerto, los accidentes fueron frecuentes. Pero antes de eso, el lugar era un sitio en donde habían ocurrido cosas extrañas siempre, y en donde había sepulturas de mucho tiempo atrás. Y por último, Tlatelolco, México. Es un video extraño, un video fuerte, un video en donde recorremos aquella región desde la época antigua, cuando estos pequeños islotes eran utilizados para dejar ahí a que murieran las personas que ya no eran útiles, pero también eran abandonados ahí a morir a los delincuentes, a los indeseables. Cuando años después aquello se construye y llega a convertirse en la gran
Tenochtitlán, y en Tlatelolco, el reino vecino, las cosas se ponen muy feas. Nos denota que es un lugar nuevamente marcado una y otra y otra y otra vez por grandes desastres, tragedias, crímenes, violencia. Le invito a que lo vea. A nosotros nos ha dejado claro este recorrido por estos lugares, que hay ciertos sitios que por alguna razón, llámele como quiera, demoníaca, hechicería, mala vibra, pero han quedado marcados por la muerte. Y a lo largo de los años se repiten una y otra vez situaciones terribles. Le invito a que los vea. Después tenemos los casos de perversidad humana. Un recorrido sangriento. A lo largo del año tuvimos muchos casos en los que hablamos, pero nos llamó la atención, por ejemplo, el caso de Gilles de Rais, el sanguinario asesino, violento, perverso, pervertido, un hombre que abusaba de niños, que asesinaba, comía, sangraba, devoraba y hacía cosas horribles, pero que al mismo tiempo adoraba a la doncella de Orleans, a Juana de Arco, y cuando ésta es asesinada y el rey no la rescata, se desquicia por completo. El mariscal de Francia convertido en un vulgar asesino, o bien el mariscal de Francia traicionado, acusado y condenado falsamente. Es un caso único, que nos ha dejado con la boca abierta cuando hemos leído diversas versiones de la historia, cuando hemos encontrado testimonios relacionados con los juicios que se le siguieron y nos damos cuenta que hay una historia muy grande detrás. Otro de los casos de los que platicamos fue Ted Bundy, el asesino guapo, con una carrera política, con un estudio universitario, inteligente, simpático, con una novia guapa, con esto, con lo otro y demás, y que gustaba de asesinar jovencitas. Torpe en sus cuestiones de criminal, era un criminal torpe, pero al mismo tiempo conservaba ciertos rasgos de cuidado, una tipología rara, un sujeto que además conocía la mente pervertida de un asesino. Vale la pena echarle un ojo porque quizá nuestro vecino, el chico guapo que saluda cuando sale cada mañana, pudiera ser. Solamente es un dicho. Claro que también tenemos casos de canibalismo como el vampiro de Düsseldorf, un caso espectacularmente crudo y violento en donde se nos demuestra que el asesino serial comienza muy tempranamente. Este chiquillo desde muy temprana edad tenía una afición extraña por el fuego, era pirómano, pero también por maltratar a las mascotas de los vecinos, por matar pajaritos, por hacer cosas terribles con los animales pequeños, para después migrar y seguir con una carrera de muerte. El vampiro de Düsseldorf es escalofriante. Y claro, tenemos por ahí un caso que a nosotros nos ha llamado la atención por todas partes. El caso de la condesa sangrienta, Elizabeth Bathory. Uno de esos casos que a lo largo de los años ha sido famoso por una serie de leyendas y mitos. Se bañaba con sangre de señoritas a las que asesinaba para después blanquear su piel. Todo aquello, échele un ojo. A veces el asesino sí es una porquería de asesino, pero a veces el mito es mucho más grande que el propio asesino. Después de eso podemos seguir con personajes históricos que no solamente nos han sorprendido, algunos de ellos nos han hecho recuperar la paz y la confianza en la humanidad. El Padre Pío, un santo estigmatizado, con problemas de bilocación sensacionales porque de pronto aparecía donde nadie lo esperaba, con conocimientos de cosas que nadie más podía haber sabido, que de pronto se le aparecía en plena sesión al Congreso Episcopal, junto con el cardenal que lo estaba acusando, junto con el Papa, quien saludaba alegremente al Papa, cuando el Papa todavía ni siquiera era sacerdote, simplemente era un fraile que iba por un camino, y cosas similares. Un personaje que dejó una huella profunda en la historia. Juana de Arco, por supuesto. Cuando uno estudia a Gilles de Rais, tiene que echarle un ojo a Juana de Arco. Es una historia tremenda. La menudita y delgada Juana de Arco no parecía ser un personaje tan fuerte, tan indestructible, tan resistente, que quizá se sobrepasó un poco. Cuando tuvo cumplida su misión, se empeñó, quizá por vanidad, en seguir adelante cuando ya no tenía ese cobijo místico que la había protegido. Vale la pena echarle un ojo. Es uno de esos casos que se encuentra entre dos reinos, entre el reino de lo místico y el reino de lo terrestre. Vale la pena. Claro que
Cuando hablamos de personajes interesantes, no podemos dejar de pensar en Jacobo Greenberg, el científico mexicano, desaparecido en condiciones extrañísimas, un genio que escribió 56 libros, y no se imagine usted que vivió 90 años, desapareció a los 47, y escribió 56 libros complejísimos, en los que habla de una serie de teorías de la relación entre el mundo físico, el mundo mental, la látice de diferentes teorías cuánticas que hay por ahí, la interrelación que tenemos todos los seres humanos, los fenómenos humanos que van más allá de lo natural. Vaya, se especula que desapareció cuando había avanzado demasiado en sus conocimientos y afectaba los intereses. Los rumores aseguran que pudo haber sido secuestrado por la CIA norteamericana. ¿Cómo saberlo? Vea el video, quizá le interese. Cuando hablamos también de ovnis, por ejemplo, el ovni se ha vuelto el patito feo de toda historia. A la gente no le sorprende. Y sin embargo, han olvidado un pequeño detalle. Se acaba de lanzar al espacio el telescopio Webb. Es un telescopio impresionante, un telescopio espacial, similar al Hubble. Pero, a diferencia de este, el Webb tiene una indicación diferente. Encontrar señales de vida, huellas de vida, bajo ciertos aspectos como por ejemplo analizar la luz de las estrellas y la luz de los planetas que orbitan las estrellas y encontrar en ellas señales lumínicas artificiales. Pero también atender las diferentes señales espectrográficas de los minerales y probablemente de aquellos efectos que genera la vida en los planetas. Esto hace muy notorio que en poco tiempo, así como el Hubble permitió saber que había exoplanetas, podamos saber que hay exoplanetas que albergan vida. Y el tema ovni cobra una importancia totalmente distinta. Al comprobarse que hay vida, el siguiente paso es comprobar que hay vida inteligente, y Dios nos libre de que la vida inteligente sea poco amigable. Porque si ellos son capaces de venir desde allá hasta acá y nosotros no somos capaces ni de llegar a Marte todavía, significa que tecnológicamente son muy superiores a nosotros. Y la historia nos demuestra que tecnologías superiores siempre han terminado venciendo a tecnologías inferiores y que los encuentros de dos civilizaciones tecnológicamente dispares siempre acaban en una historia muy fea. Así que el tema ovni está presente. Y luego nos vamos dando cuenta que hay historias como la gran oleada ovni de Washington, en donde el gobierno de Estados Unidos, el Capitolio y la Casa Blanca fueron asediados por naves desconocidas, en una época en la que no podían argumentar que se trataba de aviones ni de cosas similares. El famoso encuentro del presidente Eisenhower con los alienígenas, un caso que siempre se ha considerado fantasioso, y sin embargo hay suficiente evidencia para darnos cuenta que sí hubo algo ahí. Y que muy probablemente, a partir de ese entonces, se pactaron situaciones que hoy siguen repercutiendo. Véalo. Porque muchas personas hoy en día dicen, ovnis, eso. Ahí el señor de la tele diciendo sus cosas. No, no tiene nada que ver, esto es mucho más peligroso y valdría la pena saber un poquito más. Por ejemplo, las capacidades aerodinámicas, la capacidad de movimiento. Estudiantes de muchas disciplinas han descubierto que estos movimientos solo podrían ser considerados a través de motores que vulneren la gravedad, como en el caso Manises, un expediente ovni que puso en jaque a un avión en pleno vuelo. Y claro, el caso Hopkinsville, en donde los alienígenas tuvieron un enfrentamiento a tiros con un montón de hillbillies en medio de Estados Unidos. El tema ovni sigue siendo un tema que vale la pena tener presente. No se han ido. Al contrario, creo que es más frecuente hoy. Y cada día más los gobiernos han liberado información clave, como si nos estuvieran preparando para el gran encuentro, para la gran verdad, para que de pronto alguien aparezca en la tele y diga, ¡ay, qué pena! Si era cierto, si había. No les habíamos dicho, pero si era cierto. ¿Qué haríamos entonces?
¿Qué seguiría de eso? ¿Qué pasaría cuando nos dijeran, sí, son ciertos, sí están aquí, sí están con nosotros, pero no son malos, solamente se han llevado a unos pocos de nosotros porque tienen que comer algo? Y no son tan malos, se han llevado a algunos pocos de nosotros porque hacen experimentos. Y no, hombre, no son para nada malos, pero pues vamos a tener que despoblar toda esta región porque ellos se van a quedar aquí. Imagine usted qué haríamos. Situaciones hipotéticas, claro. Hemos tenido programas de brujería. Las personas nos han relatado sus experiencias con la brujería. No es agradable, créame, no es agradable. Cuando hemos hecho programas de brujería siempre terminamos con una sensación muy rara. Así, muy rara. No hemos vivido episodios paranormales dentro del set, pero sí hemos tenido esta sensación de que algo no está bien. De pronto, cuando hablamos de estas experiencias, sentimos desde zumbidos en el oído, cambios de presión, cambios de temperatura y esa sensación de que algo está más allá. Es un tema que tratamos poco, porque cuando lo tratamos nos damos cuenta de lo real que puede ser y de cómo las personas están dispuestas estúpidamente a sacrificar su vida después de la vida, a condenarse solo para satisfacer una ira, un deseo carnal, por atraer a alguien, por vengarse de alguien, por dañar a alguien al que le sienten envidia, por alguna rencilla personal. Son capaces de olvidarse que después de esta barrera sigue otra y acá no van a llegar sin tener que pasar por una serie de situaciones terribles. La brujería cobra. Nos ha quedado claro, oyendo los relatos de las personas, que aquel que encarga el trabajo tiene que pagarlo, y no me refiero a dinero. No me refiero a eso, sino a algo más. Tenemos 4 episodios por ahí que hemos tratado a lo largo del año y que creo que pueden ser impresionantes. Si es que a usted le agradan estos temas o le interesan estos temas, écheles un ojo. Y luego, tenemos el caso de las tragedias. Hemos encontrado relatos espeluznantes de situaciones que vale la pena recordar para que no se repitan. El episodio de la tragedia de Armero, con toda la consecuencia paranormal que tuvo, el alud que sepultó a un pueblo completo, o el caso del terremoto de México de 1985, que produjo no solamente una reestructuración de la forma en la que se construye, sino una reestructuración de muchos otros aspectos, y consigo trajo también cientos de historias paranormales. El caso del Doña Paz, el hundimiento que superó por muchas veces al Titanic y que casi nadie conoce. Una tragedia que ocurrió en pleno siglo XX, en una zona del Pacífico en donde hay todo tipo de barcos circulando de día y de noche, y sin embargo, muchísimas personas murieron en formas horribles, en medio de un infierno. Véalo. Para cerrar, tenemos los casos de sucesos inexplicables. Algo que nos encanta, la lanza del destino, por ejemplo. Uno de nuestros videos más apreciados. El caso del vuelo 19, el famoso vuelo de aviones de guerra norteamericanos que dio origen a buena parte de las historias del Triángulo de las Bermudas. El caso del Urán Medan, el barco de la muerte. O el caso del Paso de Atlov. La desaparición y muerte de estos jóvenes en medio de la montaña, en medio de una situación por demás controversial y extraña. Casos de sucesos inexplicables que nos han llamado la atención durante mucho tiempo. Y por último, la criptozoología. Hemos hablado a lo largo del año de cosas como el Mokele Mbembe, el famoso críptido africano que probablemente corresponde a un antiguo saurio que se creía desaparecido y que sin embargo todo el mundo sabe que está ahí. O el caso de los humanoides del Cáucaso que durante muchos años la gente de aquellas regiones sabía que estaban, y no solamente lo sabía, sino que hasta habían capturado algunos, e inclusive había una cría descendiente de una unión de un varón con una hembra de esta suerte de humanoides. Y claro, Sasquatch, el pie grande, una historia que vale la pena retomar. En fin, ha sido un gran año. Nos sentimos muy honrados de que usted nos haya acompañado, muy honrados de que usted nos haya pedido un saludo, una felicitación, de que usted, noche a noche,
nos acompañe con sus comentarios en el chat, con sus comentarios, sus correos, sus historias. Lo agradecemos muchísimo. Y por eso ahora, si me lo permite, ¿qué le parece si mandamos saludos y felicitaciones? Queremos mandarle un gran abrazo a Emi Núñez. Ella está en Bogotá, Colombia, y nos escucha mientras trabaja. En la oficina de 8 a 5 pone el audio y está atendiéndonos. Es una chica joven y le encanta el terreno de lo paranormal y del misterio. Bueno, nos encanta que nos acompañe. Olaya Barrera Flores. Ella está en Tlapacoya, en Veracruz, y mientras nos escucha, hacen manualidades. Acaba de cumplir años Olaya y nos da mucho gusto que podamos acompañarle mientras trabaja, mientras están haciendo cosas. Felicidades, Olaya. Gracias por estar con nosotros. También tenemos a Jocelyn Henriette. Ella está en Orizaba, Veracruz. También cumplió años hace muy poquito. Nos cuenta algo que nos resulta muy interesante, muy grato para nosotros, en medio de la tragedia que significa su mamá. En etapa terminal, no se escuchaba en el hospital. Falleció hace poco, pero su mamá, mientras estaba ahí, nos escuchaba. Y al escucharnos, sentía cierta tranquilidad. Eso lo agradecemos mucho que nos lo haya platicado. Jocelyn, muchas gracias. Don Arturo Sandoval Lucero. Don Arturo Sandoval Lucero, queremos mandarle un gran abrazo. Es una persona sensacional. Ahora es una persona que ya está jubilada, tiene 80 y tantos años, sigue teniendo buen humor, sigue siendo un hombre muy culto, fue un hombre muy preparado. Le queremos mandar este abrazo cariñoso desde aquí. Y creo que vale la pena decirle también un gran saludo a Aleida, la persona que le acompaña y lo cuida. Porque hoy en día, a sus años, requiere un poquito de ayuda, pero sigue siendo un tipazo. Así es que va el abrazo, don Arturo Sandoval, hasta La Paz, Baja California Sur. Muchas gracias, Aleida. Un reconocimiento a su labor. Wendy Aguilar felicita a su novio José González. Él cumplió años apenas y ambos son fanáticos del programa, nos escuchan juntos y comentan, y bueno, esperemos seguirles acompañando y después, cuando ya estén casados y haya chiquillos, seguirles acompañando también. Muchas gracias por compartirnos estos mensajes. Queremos también mandarle un enorme saludo y una gran felicitación familiar a don Guillermo, el doctor Guillermo Tavera Gittins. Y también a Guillermo Alfonso y a Guillermo Rafael, porque son abuelo, padre y nieto, y los tres nos acompañan y los tres tienen una sudadera de Relatos del Lado Oscuro que nos ha parecido fantástico. No saben cómo se los agradecemos. Les mandamos un gran abrazo, doctor, y apreciamos que nos acompañe. Isabel Vera, ella cumplió el día 27 y su mamá, Lidia Vera, la felicita. Pero no solo la felicita, sino que le manda este abrazo grande, su reconocimiento de ser una buena hija. Y nosotros queremos añadir que deseamos ampliamente que no sea un feliz cumpleaños, sino un feliz año. Es un año de muchos retos. 2022 viene de 2020 y 2021 que han tenido problemas, complicaciones, cosas raras, fenómenos que nunca habíamos vivido. 2022 va a ser un año de retos. Nuestro deseo es, Isabel, que la vida sea muy buena a lo largo de este año. Que logre esas metas que tiene pensadas, esas cuestiones que ha dejado pendientes, pero que sabe que va a hacer, que se pueden hacer. Que haya muchas satisfacciones, muchas emociones positivas. Feliz cumpleaños. Y claro, tenemos algunos otros más. Por aquí tengo a Rosalía Velázquez Carra, que también cumplió años hace poquito y va el abrazo cariñoso. Henry John Tarazona, de parte de su papá, Luis Fernando, quien también le manda un abrazo de lo más fuerte posible. Gracias por acompañarnos, padre e hijo. Emiliano Raimundo, de parte de su mamá, Paulina Márquez, que también nos escuchan juntos. Ivonne, de parte de su esposo e hijos que están en Pereira, Colombia. Va el abrazo, familia. Gracias por acompañarnos en familia. Un honor que ocurra eso. En verdad, es algo que agradecemos. Y va el caluroso abrazo hasta Pereira, Colombia. Gracias por acompañarnos así. Mel Yasmín, a ella la felicita su mamá, Melisa Andrea, y queremos mandarle un abrazo a las dos. Juntas ven el programa. ¡Qué emoción!
Jesús Alejandro Zazueta Castro, que cumplió años hace poquito, Sebastián Nájera, a él lo felicita su esposa Rocío Chávez, que lo quiere mucho y le manda un gran abrazo, y nos pidió felicitarlo, desearle un gran año también. Muy buenas noches, y nos escuchamos el año siguiente. Que descansen en paz.